asociado a higiene deficiente, ya lo dije, a enfermedades de transmisión sexual, generalmente gonorrea o candidiasis. No se olviden que también es una enfermedad de transmisión sexual la presencia de hongos en los genitales. También puede haber alergias al uso de espermicidas. Ahora están volviendo los espermicidas. Antes que aparezca el condón era frecuente. Se utilizaba unas cremas que se introducían en la vagina o tipo óvulos se ponían en la vagina que eran los espermicidas para con la idea de no embarazar a la dama. Entonces, estos tienen un producto químico y hay algunos que hacen reacción alérgica a este producto químico y producían balanitis. También algunos todavía actualmente pueden producir a estos lubricantes que tienen los condones o los condones. Y entonces aparecen este tema de balanitis. ¿Quiénes generalmente hacen? Disminuye uno. Los diabéticos. Alguna vez algún alumno preguntaba, ¿cuál es la edad ideal para hacerse circuncisión? Bueno, nosotros no somos judíos. Sabemos que los judíos apenas nacen sus hijos por religión, por costumbres y por higiene, se circuncidan. En cambio, nosotros no. Pero si tú a los 15 años tienes un problema de una balanitis y se repite porque tienes el prepucio muy grande, la circuncisión te va bien. Si tú tienes 30 años, también. En gente que tiene diabetes, porque son inmunodeprimidos, son frecuentes las infecciones, inclusive cambios de coloración en la piel del prepucio. Tiene un aspecto de que fuera un vitiligo. Ese señor, aunque tenga 60 años, también la circuncisión le va bien. Entonces, la respuesta sería, la circuncisión viene bien de acuerdo al problema que tienes y no importa la edad. La cuestión es resolver el problema. Vamos a la próxima. Entonces, ¿cómo es que tú vas a orientarte cuidado que te vas a orientar respecto de la balanitis? Entonces, haces un buen examen físico y te vas a fijar, hay cambios de coloración, aparecen unas lesiones dérmicas así importantes como son levantamientos ahí, como si fueran pústulas, y lo más característico es que tiene mal olor, hay secreción purulenta que produce mal olor. Entonces, estos detalles no podemos dejar de ver. Tenemos que hacer buen examen físico para que no se nos pase de largo esta situación. Vamos a la próxima. Fíjense, puede aparecer una capa blanca, especialmente en la gente que es balanitis por hongos, unas placas como escamas, etcétera. O se reseca, se empieza a rajar, hay fisuras y a veces, dependiendo del grado de la infección, encontraremos ampollas en el glande. Por supuesto que a veces el meato se inflama y tienen dificultad al orinar, dolor al orinar. Y esto, por supuesto, que es doloroso para el enfermo, esta situación. Vamos otra. En el examen físico, no debemos perdernos y pensar que un problema de balanitis, miramos el genital y nada más. Debemos examinar, el examen físico debe ser completo. Podemos olvidarnos y se nos puede pasar algún otro problema. Entonces, el examen tiene que ser completo de todo lado. Puede tener balanitis y apendicitis, para que me entiendan. Entonces, nosotros nos dedicamos a la balanitis, le damos antibióticos, etcétera, y nos tragamos una apendicitis.
debemos ser completos en el examen físico. Luego, cuando a veces estos balanitis son las de repetición, aquí ya sabemos, y en gente adulta les tomamos una biopsia, porque resulta que puede ser un cáncer de pene que nosotros estamos tratando como si fuera balanitis en forma repetitiva. Entonces ahí ven en la diapositiva con una agujita cómo se toma una biopsia para descartar que sea un problema de un cáncer de pene. En los laboratorios también que pedimos, aparte de un hemograma, etcétera, etcétera, todas estas cosas de rutina, no nos olvidamos de pedir serología para clamidia, ver un examen directo de esta secreción para ver si no es una gonorrea, y ¿por qué no pedirle un VIH? Ahora felizmente ha aparecido lo que se llama el panel de ETS, donde ya saben en el laboratorio y buscan todas las ETS que puedan encontrar. Es bueno hacer esto, es bueno saber esto, pero no se olviden, en estos pacientes generalmente nosotros les pedimos sí o sí VIH y encontramos mucha positividad en este tipo de casos. Ahora, cuando el problema es por hongos, eso también hay que identificarlo muy bien. Entonces, el tratamiento se dirigirá hacia los hongos, es verdad, pero lo que no debemos olvidarnos es que el tratamiento debe hacerse a la pareja, especialmente si tienen una pareja estable, etcétera, porque a veces las mujeres también tienen, o más bien, son en mayor frecuencia tienen secreción por hongos en la vagina. Esto por la sangraza que tienen la menstruación, etcétera, la humedad que tienen en la vagina, etcétera, y el enfermo se contagió de su pareja. Entonces hay que hablar con la pareja para que el tratamiento sea a las dos personas. Cuando no conocemos a la pareja, pues bueno, se hace el tratamiento solo al enfermo. Esto siempre debemos tomar en cuenta. Ahora, si conocemos que es una gonorrea, si sabemos que es unas clamidias, entonces dirigiremos también un poco el tratamiento hacia esta situación. Tenemos felizmente antibióticos que podemos curar fácilmente. En la diapositiva dice el benzetacil, es la penicilina benzatínica. Pero nosotros podemos darle acitromicina, podemos utilizar las cefalosporinas, podemos utilizar macrólidos, etcétera, etcétera. Eso de acuerdo a la situación. Si da para tomar cultivo y antibiograma, hay que tomar cultivo y antibiograma. Entonces, eso ya dependerá de lo que se dice, la situación del paciente y la habilidad del médico para tratar de descubrir qué cosas más pueden haber. Una vez que se ha curado la balanitis, se recomienda, fíjense, en este lado, fíjense, ahí el prepucio es al otro lado, es grande y hay que circuncidado al otro lado, ya no tiene el prepucio. Otra vez les decía que dentro del prepucio es donde es un caldo de cultivo para cualquier tipo de microbio. Vamos, la próxima. Las complicaciones, a veces, especialmente en niños, en gente, en niños o en algunos adolescentes, una vez que hemos cumplido con los antibióticos y hemos erradicado la infección, hay una especie de retracción del prepucio y más bien llevamos a una fimosis. En estos casos, sí, la circuncisión es es obligatorio. A veces, desde traerlos para atrás, también podemos llevarlos a una parafimosis. Esto ahorita vamos a explicar de mejor manera, pero esas son las complicaciones que pueden aparecer por este tema de las balanitis. Otra. ¿Qué es fimosis y parafimosis? Vamos. Bueno, fimosis es la incapacidad de retraer el prepucio del glande. A ver, fíjense en el lado derecho, o más bien el lado izquierdo ahí. No, ahí no se puede retraer, está cerrado. Eso es fimosis. Y parafimosis es esto, que si hemos retraído,
se ha contraído o ha estrangulado en la parte del surco balano prepuciano, lo ha estrangulado, y es difícil devolverlo a su lugar normal. Eso es la parafimosis. La otra. Entonces, la fimosis generalmente viene de... Los niños nacen con este problema y es bueno revisar. A veces los pediatras dicen que a la mamá haga un ejercicio de retraerle, se puede utilizar corticoides, etcétera, para ver si esto se retrae. Generalmente esto se hace, se prueba, porque a veces las mamás dicen, los urólogos quieren circuncidar sí o sí, o sea, cirugía, con el tema de querer ganar plata. Y si son las instituciones estatales como el Viedma, creen que queremos operar para enseñarlos a los residentes. Y no es así, sino que realmente necesita, y la única solución es hacerles la circuncisión en estos niños que tienen fimosis. Aquí en estadísticas, como ustedes pueden ver, afecta hasta un 5% de los varones. Generalmente a veces no se da cuenta el niño, el joven, la mamá tiene vergüenza mirarle, el papá tiene vergüenza mirarle, y estos, como decía al principio de ayer en la clase, cuando acuden al servicio militar, es que el médico militar hace muy buen examen físico y entonces se encuentra que es fimosis y no los manda, o sea, no los dejan que ingresen al cuartel hasta que no sean operados realizados la circuncisión. La próxima. Entonces, congénitos se dice cuando nacen así y por los procesos inflamatorios pueden aparecer balanitis y también retraerse el prepucio y volverse una fimosis, que sería esta ya no congénita sino adquirida por procesos inflamatorios. Es frecuente en la gente que tiene diabetes, es frecuente, y eso cuando vemos esta cosa, hay un joven, le preguntamos si no sabe cómo anda su glicemia, si tiene diabetes, y a veces te dicen que la mamá y el papá son diabéticos, les tomamos la glicemia y evidentemente la tienen elevada. Otra. ¿Cómo es que nos damos cuenta? A veces no se retrae y se hace un abultamiento en este espacio que queda entre el glande y el prepucio. La incapacidad de retraer, ya lo he dicho muchas veces, a veces hay dificultad durante la micción y a veces, en algunos casos, y aunque no lo crean, una fimosis puede llevar a la falla renal por la dificultad que produce en la micción. Entonces se hace un globo cuando orinan. También son señales de que este es un problema serio. Vamos, otra. Ay, para que vean uno, parece que el meato estuviera hacia arriba, no el meato, sino esa abertura del prepucio hacia arriba, entonces va a tener dificultades al orinar, no se puede retraer y el diagnóstico es fimosis. Vamos, otra. ¿En qué consiste la circuncisión? Fácilmente se pueden dar cuenta, solo se corta el prepucio. Alguna vez viene alguna gente y dice, pero me van a reducir el tamaño del pene. No les reducimos el tamaño del pene para nada. Lo que pasa es que hay gente que tiene más prepucio que pene, como algún residente que yo conozco aquí. Entonces cree que le hemos reducido con una circuncisión el pene. No es así. Solo se retira, si quieren ustedes, esta capa, esta piel de demasía, y el pene ahí queda nomás. Bueno, vamos a otra, que es la parafimosis. A veces, ¿qué pasa? Que está muy pegado el prepucio al glande y para orinar o por traviesos se remangan el prepucio, no lo devuelven a su lugar y entonces ahí ajusta, aprieta, atrapa el cuello del pene, ahí el surco balano prepuciano, y empieza como verán ustedes, esa cosa que está hinchándose, a eso de ahí, empieza a haber un edema. Y mientras aumenta más el edema, más estrangula la cabeza del pene y puede llevar a la necrosis. Por supuesto que si es niño, es adulto, es un adolescente, el dolor no va
no va a poder, no va a soportar. Acude a consulta. ¿Y qué hacemos cuando vemos esto? Es una parafimosis y la idea es cirugía ya. ¿En qué consiste la cirugía? Bueno, esos son los signos y síntomas, ¿no? Tumefacción del glande del pene, etcétera, que lo que ya dije. Vamos, la próxima. Consiste en dos, o le haces la circuncisión directamente, o lo que nosotros llamamos una calzonera. Consiste en qué? En cortar este anillo fibrótico que está apretando, fíjense el cambio de coloración, está azulada para negruzca. Entonces, que cortamos esto que está estrangulando, entonces el retorno venoso, el retorno linfático va a funcionar y el paciente se va a recuperar, va a disminuir el dolor, etcétera. Y en un segundo tiempo podemos hacer la circuncisión. También está recomendado hacer la circuncisión en un primer tiempo, directamente ir a la circuncisión. Eso dependerá del tamaño del paciente, va a soportar, generalmente en adolescentes y en niños hacemos con un anestesiólogo. En gente adulta lo podemos hacer con anestesia local. Vamos. Otra, ¿qué es un varicocele? Este tema es importante. Aquí es recordar la anatomía. Fíjense, mostrarles que el plexo venoso pampiniforme se convierte en una sola vena hacia arriba. Ese es el plexo venoso que sale del testículo, se convierte en una vena, la vena espermática de ese lado izquierdo, que termina en la vena renal izquierda. Del otro lado, el plexo pampiniforme, la vena espermática, termina directamente en la cava, o sea, drena la sangre directo a la cava. Y en el otro lado, en la vena renal. Si vemos la izquierda, terminaría en T. Y en el otro lado, terminaría en Y invertida. Este es la justificación, la causa, el por qué se hace varicocele generalmente en el 90% o más en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el torrente sanguíneo de la vena renal izquierda es abundante. No entra fácilmente el torrente de la vena espermática izquierda. Y entonces esa remora repercute en el plexo pampiniforme del lado izquierdo, ahí. Y entonces aparecen dilataciones venosas. Ahí aparecen las dilataciones venosas y esto es lo que se llama varicocele. Varices dentro del escroto en el lado izquierdo, las varices del plexo pampiniforme. En el otro lado, ¿por qué no hay? Porque si es en Y, fácilmente el torrente sanguíneo es, si quieren, arrastrado por la velocidad de la vena cava y no repercute en el plexo pampiniforme. La pregunta sería, ¿y hay en el lado derecho? Sí, cuando hay compresión. ¿Por qué? Por un tumor o cualquier otra cosa. Cuando hay una hernia que se mete en el conducto inguinal y ajusta el plexo pampiniforme, también puede haber. Y eso fácil es con la historia clínica. Vamos a la otra. Ahí está, fíjense, esa es la dilatación anómala de las venas del plexo pampiniforme del cordón espermático. ¿Qué hacen el lado izquierdo? Dependiendo, hay graduaciones. Cuando es leve no se nota, pero cuando son ya de mucho tiempo y son severas, fíjense aquí cómo puede verse las dilataciones. Estéticamente es feo si quieren, pero ¿duele esto? ¿Se muere el paciente? No. Algunos datos sienten una molestia, aumento de pesadez en el hemiscroto izquierdo. Entonces, ¿qué sucede? Que el paciente se queja de una pesadez, de una molestia, especialmente cuando hace calor, cuando se dedican a hacer algún deporte. ¿Y qué pasa? Que, o algún rato, ellos se ven con un espejo y ven que hay, estéticamente no es bueno. Pero lo que más consultan es generalmente por que no pueden tener hijos por infertilidad. Y a veces
el ginecólogo, una pareja que no puede tener hijos, lo primero que van es al ginecólogo. El ginecólogo chequea a la señora que no tiene ningún problema y manda al marido al urólogo para que vea si no tiene un varicocele. Es una de las principales causas de infertilidad. ¿Por qué razón hay infertilidad? Porque no se olviden que al aumentar, retrocede uno, estas venas varicosas que hacen, por decirles algo, comprimen, ocupan el campo del testículo y atrofian el testículo. Segundo, aumentan la temperatura, por lo tanto, ¿qué hacen? Disminuyen la espermatogénesis. Además, durante la espermatogénesis hace que los espermatozoides no todos sean viables, no sean buenos. Y esa es la causa para que haya infertilidad. Esa es la razón para que se pueda operar un paciente. Vamos. Ahí está lo que más o menos he dicho. Lo que pasa es que las venas del plexo pampiniforme no tienen válvulas. Es otra de las causas para que no haya este tipo o sea, más bien para que se dilaten y se vuelvan varicosas. Y como les decía, en el lado derecho hay que descartar que no hay una masa, una hernia, etcétera, etcétera. Vamos a la otra. Fíjense, hay clasificación, un grado 1, un grado 2, un grado 3. El grado 1 solo es por ecografía con maniobras de Valsalva. El grado 2 uno puede palpar como gusanos, como si... ¿qué se llaman estos gusanos? Estos lombrices. Ese es el grado 2. Y el grado 3, solo a la vista se ve deformado la región escrotal. Vamos a otra. Entonces, a veces esto de idiopático van a leer en algún lado, de repente lo van a encontrar en el Smith, ya no ha pasado de moda, no hay idiopático. Generalmente ya hemos hablado que es por la presencia de... Hola. Hola. Estoy en cirugía. Llámame una... Bueno. Entonces, esa es la historia. No hay más este tema de idiopático. Ya he explicado al principio la anatomía. Esa es la causa para que vaya a aparecer el varicocele. El varicocele secundario a la compresión es el que he dicho que aparece en el lado derecho por la presencia de una masa o de una hernia que comprime y no deja el retorno venoso ni de los linfáticos. Y entonces esa es la situación que hay que ponerle más interés. En el lado izquierdo, como que nos quedamos tranquilos. En el otro lado hay que investigar por qué hay el varicocele. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Ya les dije, generalmente es asintomático. Alguna vez un pequeño dolor. Cuando está de pie, se nota a veces las varices. Le haces acostar y no desaparecen las varices. Entonces, el examen siempre hay que hacerlo de pie, que es mejor para encontrar, y además en una temperatura que más o menos esté alrededor de 20 grados o más. Mejor si es más, a unos 25 grados, evidentemente se dilatan delante de nosotros, se van a dilatar las venas varicosas. Otra, la exploración física, ya les dije, tiene que ser de pie, hay que manejar con los dos dedos bien, hay que buscar, hay que más o menos tratar de ver si el testículo está de buen tamaño o ya tiene atrofia y en fin, todos estos detalles que sirven para cualquier situación. Pero ¿quién nos da la mejor información? Es la ecografía. El ecodoppler nos va a servir mucho, nos va a mostrar los lagos venosos, en fin, y además, como decía ayer, nos descarta la presencia de alguna masa que pueda tratarse de un cáncer de testículo. Nosotros estamos dedicándonos a ver el varicocele, pero el testículo puede estar indurado y puede tener una masa
qué sé yo, de 1 centímetro, 2 centímetros que no podemos palpar. La ecografía nos va a decir si hay presencia de masa o no. Es ahí la importancia de la ecografía testicular. Pueden ver ustedes los lagos venosos durante la ecografía. Otra. El diagnóstico diferencial se hace con la orquiepididimitis, con una torsión testicular, con algún problema que haya ahí, una torsión de apéndices testiculares, etc. Pero si encontramos una masa palpable, urgente, hay que descartar lo que hace rato, insisto en que no se trate de un cáncer de testículo, un tumor. Vamos. El tratamiento es la cirugía. Hay muchas otras cosas que intentaron antes. Ponerse un calzoncillo que eleve el testículo arriba. En fin, por ejemplo, esos eran tratamientos así empíricos, un poco artesanales, diríamos, pero hoy por hoy, sí o sí, debemos operar el varicocele. ¿En qué consiste la cirugía? Se puede hacer, aparecieron un tiempo 2 técnicas interesantes, la Ivanisevic especialmente, y que era ligadura alta del cordón espermático. Entonces, al ligar la vena espermática, impedíamos el retorno venoso y entonces aumentaba el varicocele. Pero había que esperar y había que explicarle bien al paciente que el retorno venoso busca vías alternativas, como es hacia la epigástrica. Entonces, pero pasaba mucho tiempo, hasta 6 meses, y el paciente decía, pero aquí no he mejorado nada. De ahí que actualmente se va y se afronta directamente a las venas varicosas. Se las vas retirando una por una, vamos, teniendo cuidado los linfáticos, se las va ligando las venas, cuidando el deferente, cuidando la arteria diferencial, porque si no se necrosa el testículo. Para que en urología se haga prácticas ya de cirugía laparoscópica, también han empezado a hacer cirugía, o sea, ligaduras del varicocele vía laparoscópica. Claro que los costos son elevados, es un mayor tiempo de cirugía, etcétera, etcétera, pero en otros lugares, para que los residentes hagan manos, etcétera, se puede hacer por vía laparoscópica. Generalmente nosotros en nuestro medio hacemos por vía abierta y ligamos, como está aquí, ahí, ligamos uno por uno, cuidando la arteria testicular y el conducto deferente, y cuidando también de no dañar los linfáticos. El resultado es muy óptimo, y a veces 3, 4 meses el paciente ya embarazó a su familia y ya, entonces, en unos 3, 4, hasta 6 meses recuperan la facultad de espermatogénesis, etcétera, etcétera, y sí, vuelven o sea, ya no son infértiles. Vamos otra. También normalmente se hacían unas técnicas de embolización. ¿Qué hacían? Los radiólogos entraban por una vena del contralateral, por la ilíaca, y llegaban hasta la vena espermática del lado izquierdo y ahí lo embolizaban. Entonces también era una técnica que se hacía. Hacía que con el varicocele podía hacerse muchas cosas. Vamos. Ahí está otra forma de embolizar. Otra, vamos. El pronóstico es bueno. Entonces, desaparece el varicocele de a poco y ya les he dicho, el paciente vuelve a sus facultades normales, sus espermatozoides son normales, puede embarazar a su pareja, etcétera, etcétera. Actualmente, una vez que se opera el paciente, en general es ambulatorio la cirugía, se va con analgésicos simples y a las 24 horas ya están caminando y volviendo al trabajo. Las complicaciones de la varicocelectomía, hay que hablar nomás. Alguna vez, como esto también es de enseñanza a los residentes, etcétera, o puede haber algún accidente, tendríamos que lesionar la arteria testicular, en cuyo caso estamos fregados, va a ir a la necrosis del testículo y habría que hacerle una orquiectomía. Y la infección.
Entonces hay que tomar nomás las cosas en serio para que esto no suceda. La próxima, ¿qué es priapismo? Y esto es para que tengan conocimiento. Vemos priapismo, no vemos mucho, pero yo con los años que tengo he debido ver lo suficiente. El priapismo se define como un pene erecto y que no retorna a la normalidad. A veces hay una erección involuntaria y como no se retorna a la flacidez, entonces lo que pasa es que se tapan las venas que están dentro del cuerpo cavernoso, hay una tumescencia, empieza a haber edema, y este edema lleva al dolor y puede llevar a la necrosis del pene. Entonces, ¿por qué se llama priapismo? Volver a la primera. Déjalo ahí. Se llama priapismo en honor a un dios de la mitología griega que se llamaba Priapos. Priapos. Entonces, seguramente ya hasta en la mitología en Grecia, en la mitología había disfunción eréctil, infertilidad. Entonces, cuando tenían este problema, les rezaban al dios Priapos para que fuera como él, ahí está en la foto, que tenga un pene grande y bien erecto. De ahí que viene el nombre de priapismo, vamos. Entonces, en el 60% de los casos de priapismo es idiopático, no se sabe por qué razón, pero en el 8% está asociado a leucemia. Fíjense esto, si un paciente tiene priapismo, hay que investigar si no tiene leucemia, si no tiene enfermedad de células falciformes, si no hay un tumor pélvico, si no hay infecciones pélvicas, un trauma peniano, a uno le dan una patada en una pelea y de repente aparece después con priapismo. Traumatismos de la médula espinal, esa gente que está en silla de ruedas y que tiene paraplegia, hemiplegia, etcétera, etcétera, pues fácilmente pueden hacer priapismo. Y el uso de medicamentos. ¿Qué medicamentos? Psiquiátricos. El uso de medicamentos psiquiátricos. Aquí mi residenta Karina creo que está apurada, empieza a cambiar y cambiar. Dejado atrás primero. Entonces, generalmente, a veces del psiquiátrico nos traen con con este problema de priapismo. Cuando utilizan estos medicamentos, va a haber antidepresivos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a la próxima. Para esto siempre hay algunas cosas interesantes. ¿Cuál es el priapismo de flujo alto? ¿Cuál es el priapismo de flujo bajo? Etcétera. Ustedes pueden ver en la diapositiva, de repente para el alumno esto le puede traer problemas, pero ahí están, pueden copiarlo y ver y leer. En general nosotros aquí no tenemos esas posibilidades a veces de estar viendo si es de flujo alto o de flujo bajo. Lo que hacemos inmediatamente es vamos al tratamiento, porque el paciente está desesperado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a... Cámbiale. Bueno, ¿qué hay que hacer? Este más grande, a ver, pónmelo aquí. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Hay una obstrucción del drenaje venoso, no retorna de los cuerpos cavernosos la sangre al torrente normal. Déjalo ahí. Entonces hay una acumulación progresiva de sangre, una dilatación, la sangre se vuelve viscosa y mal oxigenada, por lo tanto, como no hay oxígeno, el dolor empieza. Y empieza a haber un proceso inflamatorio, el edema, etcétera, etcétera. Hay disfunción sexual, por supuesto. Entonces, lo que tenemos que hacer es evacuar esa sangre. ¿Y cómo evacuamos? Vamos. Esa es la parte del tratamiento. Normalmente, a veces, este ya es un tratamiento más agresivo.
Lo que hacemos es estas, alguna vez han visto alitas, decimos alitas, estas mariposas, para hacer canalizar vena. Eso introducimos en la base de los cuerpos cavernosos y aspiramos. A veces, como está la sangre gruesa, coagulada, espesa, podemos poner suero fisiológico para diluir y tratar de absorber toda la sangre que está en el cuerpo cavernoso. Eso funciona bien cuando el priapismo tiene pocas horas, pero cuando el priapismo tiene más de 6 horas, un día o más, ya no funciona. Entonces agarramos, nosotros tenemos una especie de aguja Turcut, tenemos aquí, es una especie de, ¿qué se llama eso? Que hacen Grossier. Tenemos una aguja como el Grossier, introducimos por un costadito del glande al cuerpo cavernoso. Destruimos el cuerpo cavernoso, destruimos todas las venas, hacemos un vendaje compresivo para que salga todita la sangre. Pero ¿cuál es la consecuencia? La disfunción eréctil. Entonces, este pene, si bien no va a servir para tener erección nunca más, pero sirve para que pueda orinar, porque tenemos la uretra, etcétera, etcétera. Porque lo contrario sería ir a la amputación del pene. Eso es lo que se hace cuando ya los casos son más severos. Hay otras formas de hacerle fístulas, etcétera, etcétera, hacerle fístulas, hacerle anastomosis, como dice, de la vena dorsal superficial a los cuerpos cavernosos, dependerá del paciente. Si es un paciente normal, no es psiquiátrico, es joven, especialmente en los jóvenes, no podemos dejarles impotentes. Entonces, todas estas cosas se pueden hacer, pero actualmente a veces, dependiendo de la situación, y para no dañar y destrozar todas esas cosas, es mejor hacer lo que he dicho, un drenaje, lesionando las venas de los cuerpos cavernosos, pensando en lo que ahora se hace. ¿Qué se pone ahora? Prótesis. Entonces, la solución para estos problemas son las prótesis. No se olviden que actualmente las prótesis son una maravilla. El costo es caro. Creo que una de esas prótesis, las más caras, ahorita están alrededor de $15,000. Esas que se inflan, se pone debajo la piel, la bombita, y que se infla y que se desinfla. Ese tipo de prótesis muy seguras, etcétera, solo que cuestan muy caras. Bueno, vamos a ya terminar. Vamos a hablar de la enfermedad de Peyronie. Es una enfermedad, se dice que es una enfermedad autoinmune, en que sucede que aparecen placas en los cuerpos cavernosos, dependerá del lugar, etcétera, que van a producir que el término correcto se vaya a torcer el pene. Se puede torcer para arriba, se puede torcer a un costado izquierdo, al costado derecho, y generalmente, gracias a Dios, sucede en gente mayor, después de los 60, 70 años, donde ya, digamos, su vida sexual ha pasado activa, pero mucha gente se queja y todavía pretende tener vida sexual. En estos casos hay que hablarles muy bien. A ver, ponle la otra, ahí están las placas, y estas placas se retraen y producen esta torsión del pene hacia arriba, a los costados, etcétera. Se han intentado un montón de procedimientos como tratamiento. Retirar la placa y no, abajo hay que hay que fruncirle abajo. Sacamos eso y fruncirle para inyectarle. Pero no dura mucho tiempo, 6, 8 meses, otra vez va a tomar una dirección incorrecta el pene. Entonces, la regla en esto, por ejemplo, es la impotencia, y porque en algunos casos, cuando hay erección, tienen dolor que no les permite más erecciones. Algún rato van a ver, y es bueno que sepan que también el priapismo es una patología, especialmente en la gente mayor, que hay que tomarlo en cuenta. Vamos a otra. ¿Cómo se diagnostica? El examen físico, los antecedentes, hay que hacerle un examen físico bien minucioso en el pene para tratar de encontrar estas placas, pero lo que más nos ayuda otra vez la ecografía del pene, que nos va a describir con
lujo de detalles y el tamaño de las placas y dónde están ubicadas. Otra. Les decía que como se trata, hay que sacar las placas, hay que fruncirle del otro lado, pero otra vez no se han intentado inyecciones, que el verapamilo y un montón. Como se dice, cuando hay muchos tratamientos es que ninguno funciona. Este es cuando estamos haciendo la cirugía para retirar la placa y hacer una aplicatura para que se recte el pene. Vamos otra. Otra. Bueno, y todas, exacto. Todas estas cosas con la idea siempre de tratar de resolver el problema, especialmente si es gente todavía joven, ¿no? En el sentido de que tenga vida sexual activa, 50, 60 años, etcétera, etcétera. Y también estos van muy bien con, si no se puede resolver así, con prótesis. Bueno, aquí se terminó lo que es patología genital. Si alguien tiene algo que preguntar, estoy dispuesto a escuchar todas las preguntas que tenga.